Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tu Voz Laboral. Estamos acá como todos los jueves a las 16 horas en este programa. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que, bueno, yo creo que todos están conociendo, que es el tema de la Ley Carín. Vamos a hablar de acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo. Diferentes ejemplos vamos a dar para que, si es que alguno está viviendo esta situación, pueda hacernos preguntas a nuestro WhatsApp. Antes de eso, señalarles que somos un programa presentado por el Estudio Jurídico Cáceres y Avendaño. Pueden seguirnos en redes sociales, pueden buscar nuestra página web www.caceresavendano.cl, redes sociales Cáceres y Avendano, pueden mandarnos audios también acá a la radio, al más 569-6355-0152. Nos han pedido harto que hablemos de este tema de la famosa Ley Carín. Ha llegado el momento. Al fin llegó este esperado momento y, bueno, todo esto parte con la entrada en vigencia de la Ley 21.643, que todos conocen como Ley Carín. ¿Dónde viene? Eso, el nombre viene de una funcionaria de un hospital de Chillán que fue víctima de acoso laboral y que se transformó en un emblema a nivel nacional del acoso laboral y también de las consecuencias que este podría acarrear. Lamentablemente, producto del acoso laboral que recibió de sus compañeros de trabajo y también de su jefatura, Carín en el 2019 decidió quitarse la vida. Y ese fue un punto de inflexión y llamó la atención a tal nivel que se hizo una ley en su nombre. Exacto. Es un hospital que estaba en Chillán. Me acuerdo que nosotros atendimos también a compañeras de trabajo de Carín y nos explicaba la persona que también era del área de la salud todo lo que ella vivió, el trauma que a ella se le generó, que igual fue súper fuerte, fue víctima de constantes acosos durante mucho tiempo. Y bueno, la Ley Carín no viene a inventar la rueda. Sí, y lo peor, quería agregar que estas compañeras de trabajo recurrieron a nosotros el año pasado. O sea, sí, habían pasado casi 4 años desde que falleció Carín y en el hospital seguían habiendo conductas de acoso laboral. O sea, desde que pasó todo esto nada cambió. Entonces es importante generar conciencia en el lugar de trabajo, respetar la dignidad de los trabajadores y mejorar el ambiente laboral para evitar este tipo de situaciones. Mira, yo creo que esa es una de las importancias que tiene la Ley Carín. Otorga mayor visibilidad a este tema del acoso laboral, porque como les adelantaba un poquito recién, la Ley Carín no vino a inventar la rueda, no vino a inventar algo que no existía, no es algo nuevo. Sí trae ciertas novedades, sin duda, pero no es que antes se haya podido acosar a la gente y ahora no, en palabras como burdas y sencillas, no. Claro, igual la utilización de nombres en las leyes genera este impacto, como un impacto mediático, la gente conversa sobre esto. Como la ley Cholito. La ley Cholito. Bueno, hay varias leyes, ley Emilia, hay varias leyes que llevan nombres. Y claro, sirve porque al final uno las recuerda por el nombre, recuerda el caso y se genera esta conversación. Y porque los casos impactan también. Impacta saber que alguien se haya quitado la vida, que haya llegado a decir, oye, no quiero vivir más producto de estas situaciones que estoy viviendo. Entonces, esta ley viene un poco a decir, basta. Hay situaciones que no pueden seguir ocurriendo, hay situaciones que no se pueden normalizar. Tenemos que tener presente que los empleadores tienen una obligación de cuidar la vida y salud de sus trabajadores más allá de lo mínimo. Claro. Antes, o sea, aún, porque la ley está vigente, el artículo 2 del Código del Trabajo establecía cuáles eran las conductas que se consideraban como acoso laboral, también las conductas que se consideraban como una discriminación y que eran contrarias a la dignidad. Ese artículo fue modificado por la Ley Carín, pero sigue en su esencia siendo el mismo, solamente que esta vez es más específico. O sea, el gran cambio que trae la Ley Carín, aparte de los procedimientos y todo que ya vamos a ver, es el tema de que no necesita que los acosos sean reiterados. En el fondo, antes, el Código del Trabajo lo que exigía es que estas situaciones fueran reiteradas por una cuestión de que no cualquier cosa se denunciara, porque también tenemos que tener presente que es muy fácil también acusar a alguien y decir, hey, me están tratando mal, me están acosando laboralmente, ¿y qué hacemos en el fondo? Tiene que ser una circunstancia grave y la ley entendía antes que era grave cuando era reiterado. Claro, ahora la ley dice que puede ser reiterado o aislado. Y claro, tiene que ver con lo que dice Dani, que generalmente las cosas que se reiteran
podrían generar mayor perjuicio. Pero supongamos si una persona sufre un golpe por parte de su empleador, ¿acaso eso no es suficientemente grave como para considerarlo acoso laboral? Claro que sí. Esta ley llama a que el empleador tenga cuidado no solo con cómo él trata a su gente, sino con las relaciones que tienen que ver entre pares, con las relaciones que tienen que ver con terceros. Por ejemplo, la gente que atiende público, que el empleador tiene igual una obligación de proteger a sus propios trabajadores, de que el resto de la gente no ejerza violencia verbal sobre ellos. Sí, hay un caso emblemático que es de la Polar. ¿Se acuerdan de las tarjetas de la Polar, que hubo un escándalo de fraude? Esto se alertó dentro de muchas razones porque una trabajadora hizo una demanda porque clientes de la Polar iban a reclamar a la sucursal y la persona era escupida, maltratada, se le gritoneaba, y eso generó una alerta del por qué se estaban generando tantas denuncias, y al final lo que estaba detrás era el escándalo de la Polar. Me acuerdo perfecto de los escupos, que la persona decía, oye, viene gente y me escupe, o sea, son terceros. Y ahí el empleador se excusaba un poco diciendo, hey, eso lo hizo un tercero, eso no es responsabilidad mía. ¿Cómo yo puedo evitar que un tercero haga algo? Entonces, esa era como la primera excusa que ponían los empleadores de decir, hey, es un hecho de un tercero, ¿ya? Pero esta ley viene un poco a concientizar todas esas cosas y a decir, la persona a la que están escupiendo, la persona a la que están maltratando es un trabajador tuyo y tú tienes un deber de seguridad, un deber de cuidado respecto a esa persona desde que se inicia la relación laboral. Claro, la persona cuando entra a prestar funciones a un lugar, lo cubre una especie de esfera de protección y no debiera pasarle nada. Esa es la regla general. Si le pasa algo, se ve afectado psicológicamente, físicamente, ahí hay una alteración en ese orden y podría claramente generarse producto del acoso laboral, acoso sexual o violencia producto de terceros. Los contratos, en definitiva, generan derechos y generan obligaciones. Y en el caso de los contratos que están inmersos en una relación laboral, también generan derechos y obligaciones. Los derechos, por ejemplo, del trabajador son que se le pague una remuneración, que se respeten sus derechos laborales, y dentro de esto está justamente no ser acosado, que no se ejerza violencia en el trabajo. Y al ser un derecho, la otra cara de la moneda, en definitiva, es el deber que tiene el empleador, y que también está en el artículo 184 del Código del Trabajo. Claro, se le llama dentro de los abogados la ciudadanía laboral. Usted como ciudadano dentro de un Estado tiene ciertos derechos. Tiene derecho a transitar libremente, tiene derecho de propiedad, tiene derecho a que se le resguarde la vida. Y dentro de la empresa, usted tiene una ciudadanía laboral, tiene derechos fundamentales dentro de la empresa que son especiales. Ser tratado dignamente, que se le paguen sus remuneraciones, que se le reconozcan sus funciones, que se le reconozca como persona. Y ahí está la diferencia con lo que ocurría antes. Cuando no había derecho laboral, había esclavitud. Y obviamente se alteraban y se afectaban diferentes derechos fundamentales. Exacto. Las relaciones, los contratos generan derechos y también generan obligaciones. Como les dicen a veces a los hijos, oye, tú tienes derecho, pero también tienes obligación, tienes que hacer tu cama. Bueno, acá es exactamente lo mismo, pero en contexto de una relación laboral. Bueno, ¿y qué puede, o más bien qué tiene que hacer el empleador para prevenir todas estas situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia en el trabajo? Sí, aclaremos primero qué es el acoso sexual. ¿Es cualquier cosa? Porque aquí siempre nos están preguntando, oye, ahora con la ley Karin ya no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede decir nada? Y ahí uno ya empieza a dudar de la persona, de quizás qué quería decir, qué quería hacer. No, bueno, pero también, o sea, ojo ahí, porque también tenemos personas, por ejemplo, que ejercen roles de jefatura. A mí me han preguntado harto esto, amigas y gente conocida en general, me dicen, oye, pero ahora no se puede hacer nada, porque todo es ley Karin, tengo que tener cuidado con todo, no les puedo decir nada. ¿Cuál es el límite? Ahí está, hay que aclararlo, tenerlo en cuenta. Se define como acoso sexual cualquier conducta de carácter sexual no consentida que amenace o perjudique la relación laboral. Y aquí la clave es que no sea consentida. Exacto. O sea, no esperada, no buscada. No estoy de acuerdo.
No es no, dicen por ahí. Claro, el no es lo más claro. Es que claro que sí. Po. Aquí yo creo que es mejor evitar. O sea, usted no tiene por qué estar hablando o realizar insinuaciones o tener conductas sexuales con un compañero de trabajo, con una jefatura o un subordinado. Eso es importante. Puede ser cualquier persona. Acá, para que se constituya casos de acoso laboral o de acoso sexual, puede ser una jefatura, puede ser un par, puede ser alguien que esté abajo dentro de la jerarquía de la empresa, cualquier tipo de situación que se dé entre ellos que sea de carácter sexual, en este caso hablando específicamente del acoso sexual, va a producir este tipo de consecuencias. Y en concreto podrían ser comentarios inapropiados, chantajes, reacciones ante rechazos sexuales, también podrían ser considerados como una conducta, tratos hostiles, indiferencia después de haber rechazado una propuesta sexual, el haber mejorado incluso, no sé, por ejemplo, un jefe le pide hacer algo de carácter sexual a una persona y luego mejora la circunstancia de esa persona. Por ejemplo, aumentando su remuneración, otorgando bonos. Ahí uno podría pensar que quizás se mejoró la situación laboral, pero ¿qué pasa realmente con esa situación? Se genera un perjuicio, la persona que está siendo víctima en este caso está como en deuda y probablemente va a generar un ciclo de favores y de recepción de beneficios. Como pasó en el caso del subsecretario. Subsecretario Monsalve, bueno, ya todos lo conocen, que efectivamente parece que había, sí. O sea, no sabemos por qué está en investigación. Aquí sí, es verdad. Resguardemos nuestra opinión, porque ya, pero no sabemos. Lo que hay es que efectivamente la víctima, en este caso, tuvo una mejora en sus condiciones laborales. Entonces, también es uno de los antecedentes que se están investigando. Sí. Creo que esta persona no trabajaba cerca del subsecretario, sino que a medida que él la vio, la comenzó a desarrollar funciones más cerca de su ámbito de trabajo, y ahí comenzaron a juntarse en lugares que no eran los típicos de la oficina. Eso es bien común, tenemos varios casos en ese sentido. De hecho, me acuerdo, hace unos 2 días estuve hablando con una trabajadora que tenemos un caso, y me contaba, por ejemplo, que el jefe, para acosarla, la llamaba constantemente a su oficina. Es como, no me mandes un correo, ven a entregarme este informe presencialmente, ponte más allá que te quiero mirar, frases que en definitiva en algún momento estuvieron súper normalizadas, de los piropos, qué sé yo. Hoy día todo eso entra dentro de la ley Carín y que sin duda antes, como les comentábamos, igual estaban reguladas en el artículo 2 del Código del Trabajo, está el artículo 184 del Código del Trabajo, que en el fondo dice que el empleador tiene que cuidar la vida y salud del trabajador, tanto física como mental. Y antes incluso en la Constitución, en el artículo 5. Así que Así es. Antes, como dijo Daniela, antes de la ley Carín, ya existía la rueda, ya existían estos derechos, solamente que no eran tan conocidos. Pero qué bueno que la legislación va avanzando y va... Sirve para que estemos conversando esto. Sí. Y porque, bueno, las últimas encuestas, salió hace poco un artículo que dice que hay un montón de denuncias por ley Carín. Entonces, sin duda, la ley Carín ha puesto esto en la palestra y trae algunas modificaciones, pero que las vamos a ver luego del corte. Hola, ya estamos de vuelta. Estamos hablando de la ley Carín, del acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo. Y vamos a comentar algunos casos que tenemos de nuestro propio estudio para que podamos aclarar qué conductas son las que corresponden y cuál es el límite que tiene el empleador y cuáles son los deberes de protección que tiene. Respecto al acoso laboral, ya habíamos dicho la definición que da la ley de acoso sexual. El acoso laboral comprende toda conducta que implique una agresión, hostigamiento o intimidación ejercida, ya sea aislada o reiterada. Y esta es una de las modificaciones que se hizo producto de la ley Carín en el artículo 2. Antes era necesario, como dijo Dani, que la conducta fuera reiterada, y hoy día podría ser perfectamente una conducta, obviamente que debe ser grave y cumplir los criterios que ya señalamos. Así es. Otra de las modificaciones que trae la ley Carín es una obligación que lleva el empleador, que es hacer un protocolo de investigación. Acá es súper importante que los trabajadores tengan claro qué hacer en caso de que exista algún tipo de acoso laboral, acoso sexual o de violencia en el trabajo. ¿Qué hago? Sí, bueno, como dijo Dani, existe la obligación de que las empresas cuenten con un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo. Claro, y este tenemos protocolo de prevención y de investigación en el Claro. fondo.
Y este protocolo tiene que estar incluido dentro del reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Entonces, si una persona se ve expuesta a algún tipo de acoso, lo que va a tener que hacer es revisar el reglamento interno y ver cuál es el procedimiento que se establece en este. Tiene que denunciar, y lo que debe hacer el empleador es asumir la investigación o delegarla en la inspección del trabajo. O puede ser, claro, y el empleador al asumir la investigación puede hacerla, bueno, tiene que hacerla una persona idónea, dice la ley, que sea una persona que tenga la capacidad de poder hacer esta investigación, que puede ser, por ejemplo, un abogado. El otro día nos llegó un caso de una persona que lo estaban denunciando por ley Carín. Me llamó súper angustiado. Él estaba muy afectado porque dice que nunca le había pasado una cuestión como esta. Sí, una persona que lleva más de 10 años en un cargo de jefatura y que jamás había tenido ningún tipo de problema y lamentablemente entró en conflicto con un subordinado. Y él tenía un cargo que veía cosas contables, bueno, ve cosas contables. Entonces él me decía, oye, yo la comunicación que tengo con esa persona que me está denunciando es simplemente por correo electrónico, es simplemente, oye, emite la factura, oye, saca este pago. Me decía, a lo mejor yo no tengo, no sé, la cordialidad de decirle, hola, muy buenos días, ¿cómo está usted? Pero nunca, dijo, le he dicho nada que ella pudiera considerar en el fondo que afecte su dignidad o algún tipo que se considere algún tipo de acoso. Sin embargo, la persona obviamente estaba en su derecho y recurrió al procedimiento de investigación que tenía la empresa, que estaba señalado en su reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Entonces aquí vemos cómo algunas empresas hacen las cosas bien, tienen su reglamento, tienen su protocolo en orden y se activan oportunamente. Aquí había una denuncia que quizás tenía algo de verdad, pero también teníamos a la otra parte, a la persona denunciada, que también tenía algo que decir. Y favorablemente se realizó la investigación por un órgano externo, que era un estudio de abogados. Sí, un abogado le escribió un correo y le dijo, mira, le informó, este es el procedimiento, está señalado en el título tanto, artículo tanto del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el procedimiento va a ser el siguiente. En el fondo acá lo importante es que haya certeza, que la gente sepa qué hacer cuando sea víctima y qué hacer también en el caso de que sea acusada de algún tipo de hecho de acoso laboral o acoso sexual. Entonces tiene que haber certeza del procedimiento. Esa es la primera obligación que tiene el empleador. Sí, y junto con eso, este protocolo, el procedimiento debe tener las características de resguardar el debido proceso. Exacto. Es decir, debo comunicar a la persona que está siendo denunciada cuáles son los hechos que se le están acusando, debo darle la oportunidad para contestarlos, ambas partes tienen la posibilidad de ofrecer pruebas e incluso de reclamar del resultado. Todos estos son derechos del debido proceso que también tienen que estar dentro de este protocolo. Y que se parece bastante a los sumarios. Los funcionarios públicos, quienes desempeñan labores para el Estado, tienen este proceso, que son los sumarios administrativos o investigaciones sumarias, que son procesos distintos que tienen que ver con la sanción nomás, que uno puede terminar en destitución y el otro no, pero son procesos en los que se le comunica a una persona que está siendo investigada, y luego se abre un periodo donde se puede rendir pruebas, se pueden presentar, la persona siempre, el acusado siempre tiene que tener derecho a presentar pruebas, a ser escuchado, a presentar cualquier tipo de pruebas documentales, testimoniales, y luego de eso se emite un resultado, una resolución en el fondo. Claro, y la persona que lleva a cabo, por ejemplo, en el ámbito público, las personas que trabajan en instituciones públicas sabrán que cuando se inicia un sumario se asigna un fiscal y un secretario. El fiscal va a ir substanciando el proceso, va a ir llevándolo a cabo, dándole curso para que pueda finalizar, y por otro lado, en el ámbito privado, lo que estábamos hablando es que se puede encargar un estudio jurídico a un abogado en particular que realice esta labor, o puede ser también una jefatura dentro de la empresa. Obviamente, y lo que espera la ley es que sea una persona que tenga conocimiento, que esté capacitada para poder realizar este trabajo, que es bastante importante y que va a evitar sanciones por parte de la inspección del trabajo. Lo que dice la ley es que tiene que ser una persona idónea, que no tenga interés en el fondo en el conflicto. No tendría ningún sentido que investigar a alguien que está involucrado en el mismo conflicto. Tiene que ser algún tercero lo más imparcial posible, y que tiene que seguir el procedimiento que se ha establecido en el propio reglamento interno. Tampoco es que la persona pueda inventar un proceso o saltarse las etapas. Claro, entonces la ley también prevé esta situación, y una vez que se realiza la investigación, ya sea por la inspección del trabajo o que se hace de forma interna por parte de la empresa,
si la hace la empresa, debe remitirla a la inspección del trabajo, y ahí lo que va a hacer la inspección del trabajo es revisarla, pero solamente va a revisar si es que existe congruencia entre los hechos, los informes que están dentro del proceso y las conclusiones. O sea, si en el informe dice que efectivamente hubo, por ejemplo, una tocación indebida, no consentida de una persona hacia otra, y luego la conclusión del informe dice que no se verificaron el acoso sexual, ahí claramente hay una discordancia y probablemente ese informe va a ser rechazado. Claro, ahora acá voy a emitir una opinión. Voy a dejar claro que, ¿cómo se dice, Juanito? Las opiniones vertidas en este programa. Las opiniones vertidas no representan a la radio ni a nuestra auspiciadora. Ya, bueno. Esta opinión es mía. No, lo que pasa es que la ley dice que si la inspección del trabajo no se pronuncia sobre la congruencia del informe y las conclusiones, dentro del plazo de 30 días se va a entender en el fondo que el informe está bien hecho. ¿Ya? Y esto lo veo como utópico. Como la inspección del trabajo está llena de trabajo. Entonces, si tiene que referirse a todos y cada uno de los informes que les presentan y tiene el plazo de 30 días y en caso de que no lo haga se entiende que están bien hechos, chuta. No, o sea, ya la inspección antes de la ley Karin ya sufría un colapso, requiere más funcionarios. La verdad es que si usted pasa por el frente de una inspección, se da cuenta que hay una fila gigante de personas que, sobre todo a fin de mes, ahí es cuando se producen los despidos, van a hacer consultas, hacen los reclamos, tienen comparendo. Y no ha habido un aumento de funcionarios con la entrada en vigencia de la ley. Entonces hay un colapso y probablemente poco y nada se está revisando y está todo quedando como algo válido. Claro, o sea, es como el silencio administrativo en las municipalidades. La verdad que me parece que esto fue un poco ingenuo de parte del legislador. Sin embargo, ese es el proceso que señala la ley Karin, que tiene que haber una investigación. Eso es lo importante, centrémonos en eso, más allá de las críticas. Y en lo positivo también de que la ley Karin ha traído que estemos conversando de esto y que mucha gente nos cuente sus casos que se dan a diario. Sí, vamos a seguir conversando de ley Karin, de qué es lo que debiera realizar el empleador de forma preventiva y también cuáles son las consecuencias de no adoptar los procedimientos que estamos hablando. Así que después de este corte comercial seguimos hablando. Hola, estamos de vuelta, estamos hablando hoy día un tema súper interesante de la ley Karin. Sí, estábamos hablando del acoso sexual, del acoso laboral, de la violencia en el trabajo, dimos algunos ejemplos. Y ahora vamos a nuestra sección de algunos casos prácticos que hemos llevado a nuestro estudio Cacería de Avendaño. La idea es que a través de estos casos prácticos vayamos conversando un poco más de la ley Karin y de este proceso de investigación que tiene que hacer la empresa. Estábamos hablando recién, lo que les contaba, de la persona que ejerce labores contables y que fue denunciada, o sea, fue acusada, digamos, como el actor de estos hechos, de estos supuestos hechos. ¿Y sabes lo que él me decía harto? ¿Qué hago? ¿Qué derechos tengo yo si me acusan falsamente de algún tipo de abuso laboral o acoso? Sí, aquí el derecho que tiene este trabajador que fue denunciado, porque aún está en investigación, hay que aclararlo, sí, claro. Entonces no tenemos el resultado. Si llegara a ser absuelto, lo que le corresponde y que podría hacer es hacer una denuncia por falta de la probidad en contra de la persona que lo está denunciando. O sea, prácticamente en otras palabras le está diciendo que mintió, lo acusó infundadamente, quizás para dejarlo mal ante su jefatura, y eso es una conducta impropia que incluso podría traer aparejada el despido sin derecho a indemnizaciones. Es una alternativa, por ejemplo. Claro, y en general la ley es súper genérica en ese sentido de decir, bueno, quien es acusado falsamente por algún hecho, tiene derecho a una indemnización de perjuicio. Pero que vas a interponer una demanda de indemnización de perjuicios por una cosa así, la verdad que es difícil y habría que evaluarlo caso a caso. Y otra cosa que pasa también con los funcionarios públicos, porque ahora se están generando muchos sumarios, también por la ley Karin, porque también les aplica, y siempre cuando se inicia el sumario, si ustedes se fijan, hay una parte que indica que si es que la persona está haciendo una denuncia falsa, va a poder ser sancionada, incluso destituida. O sea, de nuevo, tanto en el ámbito privado, en la empresa, como en el público, en las municipalidades o también organismos del Estado, si la persona que denuncia lo está haciendo falsamente, puede ser desvinculada
sin ni uno. ¿Sabes del caso que me acordé? La semana pasada nos llegó no me acuerdo si era matrona, enfermera, una del personal del área de la salud, que estaba siendo sometida a un sumario, pero acusada falsamente, según lo que nos dijo, porque te acuerdas que las personas que estaban bajo su... eran como subordinadas de ella, estaban denunciando porque había una política interna dentro de ese hospital que decía que las personas que hubiesen interpuesto algún tipo de denuncia por ley Carín no podían ser despedidas mientras se llevara a cabo esta investigación. Sí. Y eso dio pie, malamente, claro está, para que se presentaran estas denuncias. Claro, lo hemos hablado en otros programas que existe el derecho a la indemnidad al no ser objeto de represalias, pero así como existe todo derecho, también existen a veces abusos del derecho. Y claro, las personas que buscan ahí como la quinta pata al gato a veces utilizan estas herramientas que pueden ser muy loables, muy dignas, y se utilizan de mala forma. Si usted hace una denuncia, efectivamente, o un reclamo a su empleador, no puede ser despedido. Y eso, si es que llegara a ocurrir, trae consecuencias. Esas consecuencias son que, uno, la opción es la reincorporación en el caso de haber sido despedido, o se puede también elegir la obtención de una indemnización que va entre 6 a 11 remuneraciones. Las tutelas, claro. La tutela por vulneración. Ahora, en cuanto al balance de la ley Carín, el primer mes que estuvo en vigencia, decían que habían más de 4.800 denuncias y 1.852 atenciones psicológicas. O sea, es un montón. La ley Carín ha traído un montón de denuncias, tanto internas dentro de la empresa, y ya llevamos varios meses de implementada la ley. Por tanto, hoy día los empleadores ya tienen que tener este procedimiento claro dentro de su reglamento interno. En programas anteriores hemos estado conversando de la importancia de los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, que tienen que ser una súper herramienta para los empleadores, porque en el fondo es la posibilidad de establecer las reglas claras en un documento, una ley interna. Imagínate tú en tu casa, estas son las leyes de mi casa. Claro, en mi casa estas son las reglas y el que entra debe cumplirlas. No poner los pies en la mesa. Claro, en cambio, imagínense si no hay un reglamento interno, no hay un orden, no hay seguridad, las personas no saben ni tienen certeza de qué es lo que pueden hacer y no hacer. Entonces, si usted tiene una duda y quiere consultar, puede recurrir al reglamento interno y ahí van a estar las reglas escritas. Y también el procedimiento de cómo denunciar. Exacto, eso es muy importante. Esa es una de las primeras obligaciones que se recalca mediante esta nueva ley. Oye, Dani, y estaba hablando de estadística. ¿Sabían ustedes que el 80% de las denuncias que se hacen por ley Carín son de acoso laboral? Y el 17% es violencia en el trabajo. Y el resto, que es un 6%, es solo acoso sexual. O sea, tenemos, la mayoría de los casos serían por acoso sexual, no, acoso laboral, violencia en el trabajo y finalmente el acoso sexual. De todas maneras, hay hartos casos de acoso sexual, nosotros tenemos varios. Ayer estaba conversando con una chica, una odontóloga de un servicio también, servicio público, y en el caso de ella, mira, una de las cosas más difíciles de probar son los acosos sexuales, porque recordemos que, como dijimos al inicio del programa, tienen que ser no consentidas. Esa es la clave en los aspectos de índole sexual. Y en el caso de ella en particular, habían unos videos que estaban dentro del consultorio donde ella atendía, unas cámaras de seguridad, donde se ve al final del video que su jefatura la agarra y la mete hacia un box y ejerce conductas de índole sexual. Claro, y ella, bueno, quedó muy mal producto de esto. Se fue a la mutualidad que a ella a la cual su empleador estaba adherido. Entonces, cuéntanos, Sebastián, lo de las mutualidades. ¿Qué tiene que ver la ATS, la mutual, en todo este tema de la ley Carín? Aquí las mutualidades cumplen un rol fundamental porque van a establecer, en primer lugar, protocolos preventivos y también van a actuar cuando se alerte una situación de acoso laboral. Preventivo estamos hablando de que debe existir en las empresas, para efectos de que no exista ambientes hostiles, un cuestionario de evaluación de riesgos laborales. Y ese cuestionario es una consulta que se le puede hacer a los trabajadores para que indiquen
cómo se sienten en el trabajo, si cuando llegan a la casa siguen pensando en el trabajo, si tienen alguna conducta hostil por parte de algún compañero subordinado o un superior. O liderazgo autocrático. Claro, también incluso podría consultar sobre si su postura ergonómica es la adecuada y lo hace sentir bien. Es un cuestionario que es bastante amplio y que permite asegurarse de que dentro del trabajo, de las funciones que se desarrollan, se hacen en términos salubres, de seguridad y se resguarda en definitiva la dignidad. Entonces, si el cuestionario arroja al final alertas de que hay ciertos criterios riesgosos, como por ejemplo sobrecarga laboral, conducta hostilizante por parte del empleador, entre otras, ahí se debiera activar el protocolo para corregir y sancionar también a los responsables de esta situación. Exacto, acá intervienen las mutualidades, que puede ser ATS, Mutual y ST. Recordemos que cada empleador tiene que estar adherido a una mutualidad, que esto se paga dentro de las cotizaciones previsionales y por tanto el trabajador tiene derecho a ser atendido por estas mutualidades en caso de que considere que hay, por ejemplo, un acoso laboral, un hostigamiento o cualquier tipo de acción que pueda dar lugar a una enfermedad profesional. Estuvimos hablando en otros capítulos acerca de las enfermedades profesionales de salud mental, cuando estuvimos con Pía, ¿te acuerdas? Sí. Y esto está bastante relacionado. Claro, y ya estábamos hablando del tema preventivo, que es este cuestionario que también está a cargo de las mutualidades, pero si alguien sufre acoso, lo que dice Dani es que debe concurrir y ahora la mutualidad es la que va a realizar un estudio de puesto de trabajo y va a investigar con testigos tanto de la persona que está haciendo la denuncia como de la empresa para verificar si es que es o no de origen laboral su patología, su malestar. Exacto. Y por ejemplo, si la mutualidad dice, no, sabes que en realidad esta persona está afectada emocionalmente porque se murió su perrito la semana pasada, o no sé, cualquier tipo de situación que tenga que ver más bien con el ámbito personal y no con el ámbito laboral, en ese caso la mutualidad va a declarar de origen común la patología y el trabajador va a poder apelar esta resolución ante la SUCESO, que es la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Plazo? 90 días. 90 días. Claro, lo que verifica la mutualidad y también la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, es que exista un vínculo de causalidad entre la patología y el trabajo. Entonces, si se verifica con diferentes medios de prueba, se va a calificar como laboral. Si no lo encuentra, lo va a calificar como común. Exacto. Como tips también les dejamos a los empleadores, a quienes tengan empresas pequeñas y se asustan un poco con todo esto de la ley Carín, es, oye, yo tengo súper pocos trabajadores, ¿cómo voy a estar al tanto de esto? Las mutualidades, la ATS, la Mutual, incluso la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO, tienen en sus páginas web modelos de protocolos. De protocolos de investigación de ley Carín, de qué es lo que tienen que hacer para cumplir. Entonces pueden fácilmente descargarlos, adaptarlos a su realidad y poder implementarlos. Lo importante es que los trabajadores estén en conocimiento de estos protocolos para que sepan qué hacer en caso de sufrir acoso. Sí, y nosotros en juicio, la verdad es que vamos, bueno, todos los días prácticamente tenemos audiencias y la clave para los empleadores y también para prevenir este tipo de situaciones es establecer medidas preventivas. Si ustedes concientizan, hablan con su equipo de trabajo, señalan cuáles son las conductas indebidas, señalan cuáles son los protocolos, si es que llegara a ocurrir alguna conducta indebida y le enseñan a sus trabajadores, eso es un medio de prueba favorable hacia el empleador de que está adoptando todas las medidas de seguridad, que está protegiendo, que está haciendo todo lo posible para que este tipo de situaciones no ocurra. Entonces ahí está la clave, la prevención es la clave del éxito aquí en los juicios para los empleadores. Exacto. Y bueno, desde el punto de vista del trabajador, tenemos por ejemplo un trabajador que está sufriendo acoso laboral. Acá hay distintas vías, no hay solo una, hay muchos caminos que puede tomar. Uno de ellos es interponer una denuncia por ley Carín. Y este se puede hacer directamente ante la Inspección del Trabajo o mediante este procedimiento interno que puso esta ley que ya hemos conversado que tiene que estar en el reglamento interno. Otra de las vías sería recurrir directamente a la mutualidad. La diferencia sería, por ejemplo, que si recurre a la mutualidad podría declararse de origen laboral la enfermedad profesional y por tanto el trabajador tendría derecho a obtener una indemnización por daño moral. Esto quiere decir todo este daño emocional que ha sufrido producto de esta enfermedad profesional, que es una demanda que se presenta en contra del empleador en los tribunales laborales. Sí, y tiene otro beneficio también ir a la mutualidad porque probablemente si lo está pasando mal, está siendo víctima de acoso sexual, laboral, va a tener que pagar un psicólogo, un psiquiatra, probablemente le dé licencia y va a estar con una intermitencia en sus pagos. En cambio, si va a la mutualidad, le declaran su enfermedad profesional
las mutualidades tienen psicólogos, tienen psiquiatras, tienen centros de internación, va a tener un equipo detrás que lo va a apoyar en esta situación. Exacto. También está la posibilidad de recurrir con una tutela de derechos fundamentales, que ya hemos hablado antes, que es la indemnización, la acción, perdón, que se ejerce en caso de vulneración de derechos fundamentales y que puede llevar a conseguir de 6 a 11 remuneraciones adicionales, o también medidas reparatorias, por ejemplo, que se ordene que, no sé, se separe de las funciones a las personas, etcétera. Sí, de hecho, mañana tenemos una audiencia de juicio de funcionarios que estaban siendo acosados laboralmente y discriminándolos por su orientación sexual. Y la jefa era la que organizaba a compañeros y transformaba el ambiente laboral en un ambiente bastante tóxico. Generaba dos grupos, el grupo de ella y el grupo de los compañeros que estaban siendo discriminados. Finalmente, estas dos personas que estaban siendo víctimas hicieron una denuncia y a la larga lograron sacar a su jefatura. Salió destituida. Ahora, los términos son bastante complejos, pero finalmente la denuncia, lo que quiero decir es que sirve. Denuncien si es que están siendo víctimas de acoso porque tienen resultados. Si están bien asesorados, esto va a resultar. Lo importante también es que no solo las denuncias por ley Karin son la vía, o sea, esto está en boga porque es una ley nueva, pero también hay otras alternativas y depende de qué quiera la persona, que estas conductas cesen, que se cambie de funciones al acosador, obtener una indemnización, dejar de trabajar. Existen ahí múltiples vías. Pero vamos a ir a un corte y ya volvemos. A la vuelta vamos a estar conversando más casos prácticos, así que vamos y volvemos. Después de este tremendo tema que eligió quizás quien de forma tan oportuna y perfecta. Daniela poniendo puros temazos, ¿no? ¿Cuál de todos más cortavena? Tan buenísimo. Bueno, volvemos con nuestro tema de hoy, que es la ley Karin. Vamos a hablar de casos o de mitos. Yo creo que destruyendo mitos, como a bajar a nuestros auditores sin este importante... ¿Qué mito tenemos, Sebastián? Hay algunos que ya hemos visto, pero vamos a ver si es que ustedes se acuerdan. Antes de la ley Karin no se podía denunciar. Bueno, eso ya lo hablamos, lo dijimos. Sí. Antes de la ley Karin sí existía la rueda, la legislación sí trataba esto, pero la ley Karin vino a visibilizar una situación que no se hablaba tanto y que hoy día nos permite conversar en el programa. Así que sí habían derecho a denunciar el acoso laboral y el acoso sexual. Ahora hay otra pregunta. ¿Los hombres pueden denunciar? Dani. Por supuesto que sí, esto se puede dar en contexto de la relación laboral entre hombres, entre mujeres, entre jefaturas, entre trabajadores. Se puede dar en cualquier aspecto. Sí, y esta pregunta viene por las estadísticas, porque el 73% de los casos de ley Karin son denunciados por mujeres. O sea, es un porcentaje bastante chico el que realizan las denuncias hombres. Eso queremos fomentar también, que las personas que también son hombres puedan denunciar estas vulneraciones porque existen. Probablemente quizás no son tan sensibles o se hacen mal los tontos o no quieren quedar mal con sus empleadores, pero son casos que igual son graves y corresponde que sean denunciados. Así es. Bueno, tenemos varias preguntas, nos llegaron algunas a redes sociales. Por ejemplo, dice, ¿en qué momento debo recurrir a ustedes como abogados? ¿Antes o después de hacer el proceso interno de la empresa? Yo aquí le recomiendo que lo antes posible, porque así nosotros lo podemos asesorar y decirle cuáles son las mejores herramientas del caso a caso. Puede que sea una denuncia interna, puede que sea mejor recurrir a la inspección del trabajo, puede ser que le recomendemos ir a la mutualidad. Todo eso va a depender del caso a caso, de la gravedad, de la evidencia que tenga. Y de lo que quiera también las personas, porque Claro. muchas veces piden, por ejemplo, ayer conversaba con una clienta que nos decía, sabes que yo no puedo volver, yo no puedo volver a enfrentarme a la persona que me hizo el acoso. En el fondo yo lo veo y tirito y de verdad eso me deja muy mal. Entonces yo a ella le recomendé, por ejemplo, hacer un autodespido, que ya lo hemos hablado también en capítulos anteriores. Entonces
podría ser una opción el autodespido, podría ser otra opción poner una tutela de derechos fundamentales, otra opción podría ser recurrir a la dirección del trabajo, poner una denuncia. Claro, cambios internos, cambio de funciones, cambio de lugar, pedir el cambio del lugar de trabajo del acosador para que no se topen. Claro, ahora también hay que tener cuidado con los cambios, nunca pueden ser perjudiciales para el trabajador. Me acordé de un caso de una trabajadora que a raíz de una denuncia que ella hizo, la cambiaron a una oficina, que era una oficina enana, que no tenía ventana, no tenía ventilación, entonces donde claramente la perjudicaron. Tenemos que recordar que nunca se puede perjudicar a un trabajador porque estaríamos vulnerando sus derechos fundamentales. Sí, hoy me acordé de un caso con lo que dijiste de una trabajadora que sufría acoso laboral precisamente porque la aislaban y la dejaban en un lugar oscuro, sin ventilación, no podía ver la luz del día. Incluso el lugar era tan frío y húmedo que se generaba hongos. Entonces ella estaba todo el tiempo respirando estas esporas de los hongos, que finalmente la terminó enfermando. Claro que sí. Parece que tenemos algunas preguntas, ¿o no? Juanito. Sí, tenemos una pregunta. Disculpen. Discúlpenme. Nos llegó una pregunta de Natalie Cortés. Nos dijo, hola Radio Hoy, me encanta esta sección de ustedes ya que puedo informarme de muchas cosas. Mi consulta es, ¿después de cuánto tiempo yo puedo denunciar un abuso por ley Karin? Ya, buena pregunta. Súper buena. Sí, como ya dijimos al comienzo del programa, la ley Karin establece esta novedad de que no necesita que sean actos reiterados. Esto puede ser una vez, puede haber ocurrido una sola vez y se puede hacer una denuncia por ley Karin. Entonces, no necesitamos que pase cierta cantidad de tiempo, no es necesario. Y respecto al cuánto tiempo después puedo hacerlo, que no sé si para allá iba a enfocar la pregunta, pero respondámoslo igual. Sí, o sea, las reglas generales, habría que aplicar las reglas generales del Código Civil y serían 5 años. Entonces podría hacerse la denuncia dentro de 5 años desde que ocurre el hecho. Claro, ahora igual es importante que se haga lo antes posible para que, independiente como de que apliquemos reglas generales y todo eso, porque efectivamente la ley no señala un plazo, no dice como, ay, la ley Karin tiene que ser, en el fondo, las denuncias interpuestas dentro de cierto plazo. A diferencia de las demandas por tutela de derechos fundamentales, que esas sí tienen plazos, tienen el plazo de 60 días, ampliable a 90 en caso de que vaya a la inspección del trabajo. Ese es el plazo de las denuncias de tutela de derechos fundamentales. Pero en el caso de las denuncias de ley Karin, la verdad que la idea es que sean lo antes posible para que no nos aplique un perdón de la causal. Claro, y pierde sentido también hacer una denuncia de algo que ocurrió hace 5 años. Pero si esta conducta sigue generando daños y perjuicios, el plazo se cuenta desde que cesan los perjuicios. Por lo tanto, ahí se podría extender. En definitiva, denuncie lo más rápido posible, pregúntenos, contáctenos. Nosotros podemos evaluar su caso de forma gratuita y le podemos indicar cuáles son las herramientas que podría utilizar. Claro, y por ejemplo, en el caso de las enfermedades profesionales, en caso de que la persona vaya a la mutualidad, esta sea acogida como enfermedad profesional para presentar una demanda de daño moral de esta indemnización en dinero que procede producto de esta enfermedad, la persona tiene el plazo de 5 años para hacerlo. Claro, y otra cosa que también se podría perder si es que no hace la denuncia oportunamente es la posibilidad de autodespedirse, por lo que dice Dani, el perdón de la causal. O sea, usted no se puede autodespedir, no puede poner término a la relación laboral por algo que ocurrió hace 5 años. Es difícil. Es por eso que entre antes se haga la denuncia, mejor. Y cuando los hechos se van desarrollando a lo largo del tiempo, efectivamente hay como vulneraciones progresivas. El caso, mira, tenemos varios casos en el estudio de trabajadores que prestan servicios para la red Sename. Hablo de red Sename porque puede ser Sename o algunos organismos que están directamente relacionados y que en el fondo prestan servicios como cuidadores. Y ellos tienen una relación laboral bien compleja porque están expuestos a labores que en sí son estresantes, labores que en sí son complejas, que trabajan con niños que a lo mejor no se portan muy bien. O sea, que vienen de familias disfuncionales, entonces probablemente vienen con un daño enorme desde su infancia y que obviamente le va repercutiendo en su desarrollo y que generan agresividad hacia el medio, hacia las personas, hacia las instituciones. O que son jóvenes que no pueden estar presos en el fondo porque son menores de edad, entonces tienen que hacerse cargo del cuidado de ellos. Y ellos, en su calidad de tutores, de cuidadores, se tienen que hacer cargo de todo y reciben una serie de malos tratos. Y acá lo que nosotros, hay muchas denuncias de ello y lo que nosotros principalmente reclamábamos es que el empleador no se preocupaba de que estuvieran en un ambiente de trabajo normal, en un ambiente de trabajo libre de estrés, en un ambiente de trabajo sano.
Entonces ahí tenemos demandas de enfermedades profesionales que han llegado a indemnizaciones hasta 50 millones de pesos producto de esto. Sí, la verdad es que nos llegan hartos casos de ese tipo y bueno, entre ellos mismos se van refiriendo y van coincidiendo en que son víctimas también de este tipo de situaciones que son propiciadas por estos organismos, que no solamente deben preocuparse de resguardar a los niños, niñas y adolescentes, sino que también a sus trabajadores. Exacto. Y las causas por las que se pueden provocar todo esto puede ser, hablábamos de, por ejemplo, un mal diseño organizacional, que no estén las funciones claras, que yo no sepa desde dónde hasta dónde llegan mis funciones, qué tengo que hacer, el liderazgo autocrático. Esto quiere decir que mi jefe sea... autoritario. Eso, gracias. Y la otra cara del liderazgo autocrático es el liderazgo disfuncional, Claro. que es el jefe que no está, que no hace su pega, que no dirige, que no instruye, que no revisa, que deja que todo pase, llega directo desde la puerta de la oficina hasta su oficina y no se entera de lo que pasa en el resto del lugar. Claro, las otras causales son, por ejemplo, sobrecargas laborales, que es tan común, o los ambientes hostiles, por los acosos directamente. Mi jefe me envía, no sé, hemos visto cuestiones insólitas, 50 WhatsApp al día. Esa es sobrecarga laboral. Sí, claro. Y también el aislamiento también podría ser una causal de acoso laboral. Ambientes de trabajo hostiles. También hemos visto varios casos de estas cadenas alimenticias grandes, no sé, tipo... ¿no? ¿Supermercado? ¿No? No, como McDonald's y similares, como sí. de Comida venta de rápida. alimentos, eso, de comida rápida, donde se generan también, porque piensen que en sí son labores que son súper estresantes, ellos tienen que estar todo el rato sacando pedidos súper rápido, tienen labores que son en sí, como les digo, estresantes. Y eso se presta para que las jefaturas, por ejemplo, sean un poco violentas, y ha habido hartas denuncias de ley, Karin, en ese sentido. Sí, y también hay casos donde es todo lo contrario. En vez de sobrecarga laboral, no se le asignan funciones y se deja al trabajador sentado en una silla sin asignarle ninguna labor. Eso también es denigrante porque las personas necesitan trabajar, deberán estar prestando algún servicio y si no lo colocan a hacer alguna función, el resto de los compañeros igual va a hablar, va a generarse un ambiente de hostilidad hacia ese trabajador. Y lo hacen para aburrir generalmente. Cuando no se le asigna trabajo, ya como, ándate, pues, yo no te voy a despedir. Claro, Y porque lo si el aburren. trabajador renuncia, en el fondo no tiene indemnización por año de servicio, solo tendría derecho a sus vacaciones, pero no tendría ningún tipo de derecho. Entonces, Y de hecho, la no asignación de funciones también es una causal de autodespido, porque el trabajador tiene derecho a recibir instrucciones y a realizar una contraprestación. Entonces, si se le deja sin funciones, no podría. exacto, hemos visto varios casos en ese sentido. Cuando no les asignan funciones, se pueden autodespedir. Ahora el autodespido también depende de cuánto tiempo lleven trabajando. Ya hemos dicho que el autodespido lleva al trabajador a poder tener su indemnización en caso de que haya un incumplimiento por parte del empleador. Pero bueno, para ir cerrando, el tema de hoy estuvo bien interesante, el tema de la ley Karin, que viene a establecer nuevas medidas preventivas para evitar y sancionar, dice la ley, evitar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Sí, esperamos que estos casos que le hemos contado sean de su interés, que le haga sentido. Si conocen algún caso similar, están pasando por un momento parecido, escríbanos al WhatsApp, al más 569-6355-0152. Escríbanos a Cacerías Avendaño, sigan nuestras redes sociales, Seba tu abogado laboral, y también a Cacerías Avendaño. Así es, y con esto cerramos el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Cuéntenos ahí sus casos, vamos a estar atentos para poder ayudarlos y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Que estén bien. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales van a solucionar.